Así como novedad curiosa, acaba de llegar el libro Dios salve a la razón. ¿Ves? Benedicto XVI, Gustavo Bueno, Maher Farouk, no sé qué más, ¿no? ¿Qué? Acaba de mandar. Estoy viendo ahora, me acaban de dar ahora. Este libro es el texto de aquella intervención del Papa en Ratisbona hace 2 años, donde citó lo de Manuel Paleólogo, que se tomó tanto follón. Y el año pasado en Italia lo publicaron hicieron una edición italiana del libro con las intervenciones de Glucksmann, de Wael Farouk, de Sarinus Seibé, no sé qué. Entonces en la edición española le pidieron a Bueno un texto y también a John Juaristi y este otro Javier Prades, que son los 3 textos que añaden la edición española, la edición española, ¿no? Y acaba de salir ahora, vamos. Entonces cuéntales tú el texto que pusiste. No, bueno, que tengo que leerlo. Pues, quien lo publica es Encuentro. Es una editorial Vamos a ver, esta editorial Encuentro tiene su curiosidad. Es propiedad de una familia que es José Miguel Oriol, de los Oriol, hijo de Oriol y Urquijo, de un Oriol y Urquijo, y este Oriol fue uno de los de la editorial Cix, Cix, aquella editorial católica anarquista de los años 60, que era profundamente anticomunista, y que Cix era una editorial que la movió los católicos, OAC, las hermandades de acción católica. Y entonces un hijo de Oriol, el padre de este Oriol es el de la revista Punta Europa, que son de los del Talgo, ¿no? Y cuando hace 30 años se deshizo Cix, estos... 30 años ya, ¿eh? Sí, 30 años. Es que justo lo que han cumplido ahora Encuentro cumple 30 años este año. Y estos de Encuentro conocieron a este paisano, no me acuerdo cómo se llama, el italiano. Bueno, se hicieron de una organización católica que se llama Comunión y Liberación. Sí, bueno, creo que se convirtió en el italiano. No, el italiano. Sí, no, sí. No me acuerdo cómo se llama. Y entonces este Oriol ahora es el jefe en España de esa organización que se llama Comunión y Liberación, que tienen como interés respecto a otras organizaciones católicas que tienen un interés por cuestiones filosóficas. Sí, son muy neutrales, y están vinculados a una... carta blanca, no, usted quiera. Pero bueno, pero es muy peleagudo, no, usted quiera. Y están vinculados a una facultad de teología que se llama San Damaso, en Madrid. Así que la consideran como una de las facultades más de punta de teología en todo el mundo hoy día. La facultad de San Damaso. Y yo no he leído el artículo y aquí escribe uno de estos teólogos que es, debe ser. ¿Qué será? El tipo que va vestido de cura, yo creo. Prades. No, Prades, Prades, Madrid, 1960. Sí, ves, mira, Prades, años 60, sacerdote de licenciado en Derecho, catedrático de Teología Dogmática en la Facultad de Teología San Damaso de Madrid. Sí. Claro, vamos a ver, estos, desde su seguridad en la teología dogmática, no les importa confrontar con un texto de un filósofo materialista y ateo, porque ya tendrán potencia para... Esa es la gran ventaja de ellos, que son métodos escolásticos, es decir, que realmente no les importa, no son sectarios. En la historia de Menéndez Pelayo de España, en el volumen del franquismo, en la época del nacionalcatolicismo, dice que el libro de cabecera era Los heterodoxos de Menéndez Pelayo, ¿no? Y hay como sistemas contra los que hay que luchar, pues dualistas o maniqueos y panteístas, en el mejor de los casos, por no decir ateos. No, pero esto es muy interesante porque esta actitud de los católicos, que suele ser desconocida completamente por la gente, yo la viví en la época del franquismo, es decir, donde te enterabas de cómo estaba el asunto eran las clases del padre Ramírez o del otro, porque ahí te hablaban de todo. Claro, lo refutaban, pero te hablaban de todo. Es decir, que no era
no era absoluta ocultación, eso ha desaparecido en la versión que tenemos del sectarismo, ¿no? Ahí no era sectarismo, era el método escolástico, y luego Teresa lo toma, parece que no, y empieza a poner todos los contrarios, luego parece que sí, y por eso no les importa. Además, yo pensé, claro, al principio leí lo de Guzmán, yo había leído el texto francés, o italiano, de Guzmán, y entonces se ve que como Guzmán toreó el asunto, toreó, aquí está esta vez. Es decir, toreó el asunto porque es una lección del Papa, la lección es muy buena, la lección es una lección típica, académica, típica, muy bien. Y entonces el Guzmán toreaba el asunto pues con historia del pensamiento y demás, y que si logos por aquí y por ahí, todavía no decía nada, pero vamos bien. Yo al principio pensé cubrir lo mismo, digo, vamos a cubrir el compromiso, pero cuando te metes ya en el asunto, digo, bueno, ¿por qué razón? Y además me dijeron, esto va a hablar del Papa, digo, pero lea, y entonces yo, nada, pues ahí es lo que me parecía que había que poner, y ahí está. Pensamos que no lo van a publicar. Pero sí, no se enteró ya en julio. Claro, me equivoqué y además me alegro de haberme equivocado, ¿no? Porque demuestra realmente lo que era, ¿no? Porque no hubiera, decía, yo no me voy a molestar si me dice, mire, es que no está dentro de... Claro, efectivamente, si lo leen ya verán, yo adopté un método pues muy diplomático, muy cortés, de discusión académica completamente. O sea, no hay la menor sombra ni de insulto, descalificación, todo lo contrario, es una discusión académica. Y claro, eso también ayuda, porque todo esto escrito con palabras gruesas es mucho decir, ¿verdad? No, nada de eso. Sí, mira, el párrafo inicial es tuyo. El mejor homenaje que, como expresión no meramente retórica de mi admiración, creo poder rendir a su santidad Benedicto XVI. No, sí, es que a Ratzinger yo lo había leído encíclicas muchas veces ya de antes, es decir, que ya lo conocía y me gustaba mucho por su espíritu escolástico, ¿no? Dice, con ocasión de este mi comentario, amablemente pedido por Ediciones Encuentro, a la lección magistral por él pronunciada en la Universidad de Regensburg el martes 12 de septiembre de 2006, es el presente ensayo de traducir, entre comillas, esa relección a las coordenadas del materialismo filosófico que profeso. Entonces, pues nada, párrafo 1, de qué idea de razón y de qué idea de Dios hablamos, sobre la idea de razón de la que hablamos en el comentario de la lección de Regensburg, materia, forma, corolario 1, corolario 2... No, son 57, y además 35 páginas son. Recuerdo yo que en una escuela, cuando íbamos a la televisión en Oviedo, Marcelino y usted, justo el día que salió elegido Papa, hicieron una sesión sobre Ratzinger y sobre... ¿Recuerdas esa sesión? En aquella sesión de la escuela de la iglesia, ¿verdad? Completamente espontánea, porque era lo que tenían ya preparado sobre el asunto, ¿no? Es verdad, sí. O sea, que está ahí en los anales de la televisión. A mí me pidió una entrevista, es un artículo cuando publicó esa encíclica del anterior Papa, pero que la había escrito Ratzinger. Fides et Ratio me parecía, ¿no? Fides et Ratio. La había escrito Ratzinger y claro, la había firmado el Juan Pablo II. Y le hicimos yo le hice una... Porque, vamos, era la posición clásica de Santo Tomás. Era Santo Tomás. Lo nombraron Papa cuando estábamos grabando. Es verdad. Entonces les pidieron a la gente que había allí, y usted recuerdo que habló de las científicas de Ratzinger y Marcelino desde el punto de vista histórico, y salió una cosa perfecta. Una de las mejores cosas que vi yo en televisión. Sí, de verdad. Claro, esto, si lo leen, no hay libros para regalar, no han mandado libros, ¿no? No, mandado libros. Pues, bueno, lo publicas en el básico. Sí, se puede tardar, pero en enero. En enero, pues bueno, porque no se fácil. No, que aquí en el fondo esto se consiste en un ataque al Islam, sencillamente. Esto, desde el punto de vista, me parece que la liturgia que salió, sin haberlo propuesto él, es una defensa del catolicismo histórico frente al Islam. Eso más o menos es la idea. Como hay también muchos teólogos aquí y musulmanes están hablando, claro, y los judíos los dejé aparte porque no quería llamar lío, ¿no? Porque además los judíos son una cosa muy ambigua. O sea, desde el punto de vista filosófico, a mi juicio, el judaísmo es una cosa muy ambigua. Claro, por una parte, el Yahvé, claro, es el Dios cristiano, pero claro, viene de la Trinidad, lo trastoca todo. Y entonces resulta que Alá está más cerca de Yahvé que de Cristo.
mucho más cerca. Es decir, hablar de Cristo, Yahvé y Alá, a mi juicio no tiene ningún sentido. Es decir, Cristo no tiene nada que ver con Alá ni con Yahvé. Y que esa institución del monoteísmo radical de judíos y musulmanes, o arrianos, claro, y el trinitarismo cristiano, a mí me parece que esta diferencia se trae con unas consecuencias, bueno, y unas implicaciones sobre todo, totalmente distintas en la historia de nuestra cultura, ¿no? Que se han olvidado, cada vez se olvidan más, pero yo creo que no, que están presentes por todos lados, ¿no? Y que han tenido, yo creo, de influencia decisiva. Bueno, de esto tenemos que hablar cuando estamos en todo el ego, podemos esto, porque está totalmente viejo con esto, o sea que no voy a anticipar así. Muy bien, pues nada, pues vamos a seguir con lo nuestro, que era bien. Vamos a ver, estábamos hablando del ego categoría, ¿no es esto? De ilusión. Ego categoría y ilusional. Vamos, resumiendo o partiendo de o reexponiendo sintéticamente lo que dijimos, o que no sé, pues yo creo que se podría decir esto de un modo sintético, que cuando hablamos de ego institucional aplicamos a veces el principio de que pensar es pensar contra alguien. Si no dices el alguien no sabes de qué estás diciendo, de qué estás hablando, ¿no? Cuando hablo de ego institucional estoy oponiéndome al ego natural. Al ego natural. Es decir, el ego institucional tiene que ver con las instituciones, claro, y el ego natural pues es precisamente lo que no tiene instituciones. De modo. O sea, en el fondo es la oposición famosa entre naturaleza y cultura. Naturaleza y cultura, ¿no? Distinción que está totalmente entre la naturaleza y la cultura, bueno, distinción pues ya común y bien, otra cosa es cómo se interprete. Distinción que queda, ya lo vimos el año pasado, me parece, que queda pues no oscurecida sino complicada por la tesis del carácter antrópico de la naturaleza. Si lo que tenemos por naturaleza es antrópico, es decir, la naturaleza no es algo que esté dado en sí, sino a escala del cuerpo humano, lo cual no tiene nada que ver con el idealismo, como algunas veces se ha dicho. Perdón, yo quería preguntarle una cosa. Es un problema histórico, pero pregunto si se puede plantear en términos de filosofía. Se dice que uno de los mayores esfuerzos de Hegel fue la construcción de una teoría política y del Estado, incluyendo o incorporando toda la nueva economía política que se acababa de formular muy recientemente. Y Hegel conocía perfectamente. Bien, una teoría del Estado absolutamente completa, ¿no? En cuanto extensionalmente hablando. Primero, y segundo, esto a principios del 19 y a principios del 20, en el caso de Husserl, se dice que construye una obra monumental dirigida contra el escepticismo y la disolución escéptica, nihilista, psicologista, o como se le quiera llamar, de cualquier clase de conocimiento, o científico, o filosófico, o todo lo que se quiera. El decurso posterior del país al que pertenecían estos filósofos contempla una absoluta destrucción del Estado, del sistema económico o de todo lo habido y por haber. Esto que se puede formular en términos históricos admite alguna formulación. Hombre, muchas, en términos filosóficos. Muchas, pero no es por el problema que plantea usted, así para improvisarla. No, es una cuestión de la filosofía y su historia, ¿no? Sí, no. Hombre, lo que Hegel tiene razón, Hegel conocía la economía de Adam Smith, conocía toda la economía de la época, la ley de Say, en fin, estaba al cabo de la calle. Eso lo trata muy bien Lucas, en un libro que tiene sobre la economía de Hegel, las ideas económicas de Hegel, un libro que, bueno, yo hace 40 años que no lo he visto, pero allí estudiaba muy bien este asunto desde el punto de vista historiográfico
para mostrar cómo Hegel estaba al tanto completamente de la economía de su época, ¿no? Y la incorpora completamente a su sistema. Y además la teoría del imperialismo de Lenin y de Hobson está en Hegel prácticamente. Es decir, lo que hace Hegel es tratar de mostrar, recogiendo ideas que existían, ¿no?, cómo el desarrollo de la producción en un Estado pues llega a desbordar enteramente el Estado, produce unas diferencias, no llamadas de clase, no diferencias, pero la idea de clase es lo demás, ¿no? Y entonces la única solución para mantener el Estado es que los menesterosos, ¿verdad?, como no pueden ser alimentados por el Estado, porque iría en contra de su dignidad, ni pueden tampoco encontrar trabajo, tienen que salir fuera. Y entonces la necesidad de que un Estado desborde sus propios límites y salga a colonizar otros Estados es un mecanismo esencial al Estado. Es la teoría de Marx, en el fondo la teoría del imperialismo de Lenin, ¿no? Más que de Lenin, realmente, literalmente, ¿no? Está dispuesto a, o sea, que unas palabras abstractas que es muy difícil entenderlas, pero a mi juicio está el núcleo. Ahora, yo creo que la comparación entre Hegel y Husserl son totalmente distintos. Es decir, Hegel es un sistema que se puede exponer, se puede explicar, habla de todo, y Husserl no habla de nada. Simplemente no habla de nada. Es decir, Husserl no habla de nada, es todo metodología, esto no habla de nada, pero absolutamente de nada. Es decir, de manera que Husserl está constantemente que si la epogé, que se vio, que si la reducción trascendental, pero claro, y todo, y bueno, a ver qué pasa ahí, qué pasa, ¿verdad? Si luego hace unas excursiones muy saltadas sobre el tiempo, las cosas que desde el tiempo yo las he leído, me parecen unas vulgaridades impresionantes, que únicamente por el método quedan un poco, que si el tiempo tiene pretensión, tensión y protensión, cosas de estas. Es decir, son unas cosas muy... Es decir, ahora vamos a hablar de esto. A mi juicio, Husserl es un psicologista completamente, estuvo luchando contra el psicologismo continuamente y no logró desprenderse de él. Y se mantiene en ese horizonte completamente metodológico. Su esfuerzo es muy notable, pues plantea el problema y demás, pero vamos, no se puede, creo, absolutamente comparar con Hegel. A lo mejor también, ¿sabes?, en plano histórico o sociológico, Husserl era judío, Hegel era lo más contra los judíos. Eso no puede decir nada, pero ahí está, ¿verdad? También es una cosa muy importante también, en cuanto a su formación y demás. Pero entonces son dos cosas distintas. Es decir, que a mí me parece que cualquier intento de explicación conjunta de por qué pasó esto, claro, sabemos que en la teoría del Estado de Hegel está allí anunciado el fascismo, el nazismo, ¿no? Está totalmente anunciado el nazismo, totalmente anunciado. Y toda la cuestión del Estado de Derecho, toda esta cuestión del Estado de Derecho que da, eso es una cosa, son unos corolarios de Hegel. Es decir, en la escuela hegeliana se habló del Estado de Derecho, eso es una invención de los alemanes de hegelianos. Luego desarrollarse todo por los nazis. La teoría del Estado de Derecho es una teoría nazi, eso se olvida completamente y ahora aquí descubren el Estado de Derecho como si fuera una invención de... sí, el Estado de Derecho es una invención de los nazis completamente, los juristas nazis que eran hegelianos a su vez, ¿verdad? Ahí es el Estado de Derecho. Y así sucesivamente, porque ahora el derecho supone una especie de sustantivación del Estado que queda compensada aquí por la democracia, porque la democracia, eso habría mucho que hablar, la democracia es tanto una idea como una realidad, ¿verdad? Idealmente es el pueblo, también lo da para Hegel. Sin embargo, Hegel no tenía ningún Estado democrático, no tenía la menor sospecha de un Estado democrático. Bien. Bueno, vamos a seguir por esto, que si no nos desviamos totalmente. Entonces, vamos a ver, lo que estábamos haciendo era decir esto, es que el ego, decíamos, el ego institucional se opone al ego natural. Y que esta oposición, pues es la oposición tradicional entre cultura y naturaleza. Distinción que queda, ahí está, que queda un poco eclipsada o complicada por la tesis según la cual el mundo es antrópico
Por lo tanto, si el mundo es antrópico, pues parece que en él interviene las operaciones humanas. Por tanto, que la idea de naturaleza queda completamente comprometida, y lo queda, desde luego. Y que esa tesis del carácter antrópico del mundo, de la cual estuvimos hablando el año pasado ampliamente, no se puede confundir, como algunos piensan, ya han empezado con el idealismo, porque no se trata de decir que el ego trascendental sea un dator formarum que da las formas en absoluto, no tiene nada que ver. Porque lo que estamos diciendo, para decirlo rápidamente, que el mundo que vemos y en el que nos movemos, el mundo que estudia la ciencia, etcétera, está dado a escala humana, sencillamente. Está dado a escala humana. No es que lo cree el hombre está creado junto con el mundo. Y está dado a una escala tal que es la que llamamos antrópica. Y que igual se podría llamar, pues, escala de artópica, de oso, ¿verdad? De Arturo, escala de mamíferos superiores. Es decir, que donde existen los objetos, o algo parecido a los objetos, escala de mamíferos superiores. Y esta es una escala, por ejemplo, de insectos, de las abejas, ¿verdad? Es una escala precisamente de mamíferos que tienen los ojos, que tienen un quiasmo, estas cosas, ¿no? Donde vemos los objetos a los que tratamos y que los tocamos, es decir, donde ya percibimos superficies continuas, a pesar de que luego los físicos nos digan que no hay continuidad, que esta superficie es un conjunto de átomos lleno de vacío, de acuerdo, todo esto es así, pero el mundo que nos movemos es el tacto, y los aparatos que utilizan los físicos que nos dicen eso siguen siendo también continuos, siguen siendo esto. Es decir, en todo eso partimos de escala antrópica, y por eso la distinción o la introducción del concepto de institución yo creo que resulta aquí muy útil, porque la diferencia no a escala metafísica o ontológica de antrópico, sino a escala ya positiva, es que lo que llamamos naturaleza no tiene instituciones, y lo que llamamos cultura son instituciones. Por lo menos en la teoría de instituciones que hicimos hace 4 o 5 años en aquel artículo básico de instituciones. Es decir, que entonces, como criterio positivo, para diferenciar la cultura humana, no la cultura animal, la cultura humana, cuando hablamos de cultura se sobreentiende todavía cultura humana. Pues la cultura humana, yo creo que como criterio positivo para definir la cultura humana frente a la naturaleza sería que la cultura humana está constituida por instituciones. Es decir, por ejemplo, las instituciones pues, de todo tipo, ¿no? Tecnológicas, por ejemplo, la institución del arco y la flecha, la institución del cepo, ¿verdad? Son instituciones, la institución de la familia, de cualquier tipo que sea, por supuesto la institución del Estado, todas estas instituciones, eso es propio de la naturaleza, que tienen paralelos o prefiguraciones en la naturaleza, pero que no son institucionales, sencillamente. Bien. Y el problema que se plantea entonces en este asunto nuestro es el siguiente, que parece que hay consenso general en que el ego lo trata la psicología, ¿no? El ego lo trata la psicología, parece que el ego se llama ego psicológico, el ego es cosa del psicólogo, pero resulta que la psicología es entendida también por muchos, ¿no? Por ejemplo Lips y otros muchos, es entendida como ciencia natural. La psicología es una ciencia natural, o pretende serlo, una ciencia natural. Entonces el ego sería natural, ese es el problema principal, yo creo, desde el punto de vista del estado de la cuestión, ¿no? Si la psicología es una ciencia natural, entonces el ego institucional, ¿qué pasa? Y ya no es propio de una ciencia natural. Y entonces, ¿qué quiere decir el ego natural? Esos son los problemas, vamos, el problema objetivo que he planteado, como hemos planteado, cuando lo enfrentamos con las coordenadas habituales. Claro, en el fondo de lo que hemos planteado es una crítica radical a la psicología del ego, a la psicología del ego. Es decir, es una crítica radical a la psicología del ego que se presenta como ciencia, pero que no es ciencia, en el sentido de las ciencias con cierre, etc. ¿Y por qué no es ciencia? Bueno, escucha, voy a decir 2 palabras porque si no.
La razón principal que yo daría a la teoría del cero es la siguiente, porque primero hay que distinguir psicología, que decían de psicología con alma y psicología sin alma, ¿verdad? La psicología con alma y psicología sin alma. La psicología con alma era la psicología tradicional, la de Aristóteles, la de Santo Tomás, la de Descartes, etc. La psicología tradicional. La psicología estudiaba el alma, el de ánima de Aristóteles. Claro, después del positivismo esto se acabó. El alma se pone entre paréntesis. Y entonces empieza lo que se llamó psicología sin alma. Aquí en lugar de alma hablamos de ego, ¿verdad? El último reducto, diríamos, de esa psicología sin alma era el ego, lo que llamaban el ego, o la conciencia, que era cosa parecida, la conciencia. Entonces, habría una psicología tradicional, psicología con ego, no ya con alma, con ego, que suele identificarse con la psicología introspectiva, cosa que no es verdad, pero en fin, así es como se suele identificar. La psicología de la introspección, es decir, el ego que nos aparece al mirar hacia nosotros mismos. Tantas veces cita San Agustín, no li fora sire, no quieras ir fuera, vete dentro, en el interior del hombre habita la verdad. Olvidando que el dentro de San Agustín no tiene nada que ver con la psicología, esa es la cuestión. O sea, que escucho decir cómo está el asunto de complicado. Cuando San Agustín dice, no li fora sire, inter redit, in interiore animam habitat veritas, no quieras ir fuera, no quieras salir fuera, recógete en ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad. Esto yo creo que el 90% de los psicólogos dicen, esta es la defensa de la psicología de San Agustín, ¿verdad? San Agustín ha dicho que vete fuera, no me interesa nada del mundo, vete dentro. Pero es que ese dentro de San Agustín, ese interior de San Agustín no es el yo psicológico, es precisamente la negación de ese yo, porque ese yo psicológico para San Agustín es el yo alienado, el yo alienum, cogiendo las palabras de San Pablo, porque ese yo solamente empieza a ser cuando está lleno de Dios, es decir, que lo envuelve. Es decir, lo que está diciendo San Agustín, vete dentro, porque en el interior encuentras a Dios. Y si te encuentras a ti mismo, eso es literalmente lo que dice San Agustín. Sí, entonces el Dios que está dentro de ti mismo es precisamente lo que destruye tu ego como un ego tipo cartesiano. Bueno, y luego Descartes pues ya sabemos, también empieza con el cogito y termina inmediatamente con Dios también. O sea que no tiene nada que ver con el ego psicológico. Por eso aquí la psicología, muchas veces nos ha acusado de ir contra la psicología, claro, más que contra la psicología no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene ir contra la psicología? No tiene ningún sentido. Lo que vas es contra las interpretaciones simplistas de la psicología, como natural, estas interpretaciones en el juicio totalmente bobas, ¿verdad? Citando a San Agustín y demás, y el interior y demás. Entonces, claro, aquí hay las alternativas conocidas son estas. Primero, bueno, la psicología, lo que se llama psicología del ego, psicología con alma o con ego, o con conciencia, pues no es una ciencia. ¿Por qué? Pues porque el ego no existe, no ya el alma, ni siquiera el ego existe. El ego es una ilusión, es una invención de los psicólogos, pues como podría serlo el flogisto en la teoría del calor, ¿verdad?, del siglo XVIII. También los químicos entonces inventaron el flogisto, pero el flogisto era una fantasía, pues el ego es una fantasía de los psicólogos. Por tanto, el ego no es una ilusión, y por tanto hay que prescindir completamente del ego e interpretar la psicología, una psicología sin ego, no ya sin alma, sino sin ego. Lo que se llamó psicología objetiva, lo de Lectere, lo de Watson y demás, el behaviorismo, Skinner. Entonces la psicología no estudia el ego que era completamente tan de modé como el alma, y entonces con la metafísica, y el ego entonces pues no es objeto de estudio ni existe siquiera, es simplemente una ilusión. Y en su lugar, el objeto de la psicología se convierte en el estudio de la conducta de sujetos corpóreos que reaccionan ante estímulos determinados, toda la teoría de los estímulos y demás, la teoría de la caja negra y demás, ¿verdad? Entonces el input y el output, el sujeto recibe un estímulo, por un tiempo de reacción determinada responde con una respuesta, y entonces el estudio de estas respuestas da lugar a los condicionamientos de todo tipo. Bien, entonces la psicología ya pierde de vista el ego, ¿no?
Claro, el problema está que esta psicología sin ego, que sobre todo llegó a su paroxismo en la época del Círculo de Viena, cuando, sí, por supuesto, Wegener y eso, pero la teoría fue dada por Neurath y por Carnot, sobre todo. La teoría, realmente la idea del Círculo de Viena, negando completamente la posibilidad de una psicología de la conciencia y del ego. Aquello de Carnot toleraba el modo formal y el modo material de hablar, ¿verdad? Pero como modos de hablar, simplemente, ¿verdad? Cuando digo, me duele la cabeza, dice Carnot, eso es un modo material de hablar, que se puede entender, pero habría que traducirlo al modo formal, que sería, por ejemplo, en lugar de me duele a mí la cabeza, diría, aquí ahora, ¿verdad?, hay dolor, por ejemplo. Siempre que se pudiera controlar por procedimientos objetivos, ¿verdad? Medidas del dolor, de algesímetros, lo que fuera, ¿no? Y entonces, es las mismas proposiciones protocolarias famosas de Neurath, ¿no? Es decir, yo vi pasar un cometa, ¿no? Por esta noche, mirando el telescopio, vi un cometa. Eso es un modo formal de hablar. El modo formal sería protocolo de Otto a las 3:45, ¿verdad? A las 3:45 Otto escribe que a las 3:44 pasó un cometa por la retícula del microscopio. Es decir, entonces el ego de Neurath ha desaparecido. Ha desaparecido el ego de Neurath, el ego del astrónomo ha desaparecido, y entonces pues eso es. A pesar de que los tipos de reacción fue cosa precisamente de los astrónomos, el tipo de reacción que era el punto principal, Bessel. La idea del tipo de reacción, que es uno de los componentes esenciales de la psicología, el criterio principal del tipo de reacción, que ayer me sorprendió porque todavía siguen utilizándolo masivamente, esto del tráfico. El tráfico tiene... Ayer viniendo en el coche estaban hablando del tipo de reacción de no tomar drogas ni fumar, porque el tipo de reacción se hace mucho más lento y peligroso y demás. Claro, el tipo de reacción pues es una medida en donde realmente no sabes muy bien lo que pasa por ahí, no interesa. Es decir, bueno, ahí está, no es que hay que abrir la caja negra, es otra de las famosas fases de esta discusión durante los años 30 y 40. Hay que abrir la caja negra, porque la caja negra no hay tal caja negra, sino que entre los órganos sensoriales externos y la reacción, pues está todo el sistema nervioso, ¿verdad? Está la conducción de estímulos desde los sensores externos hasta el cerebro, la vuelta a los nervios motores, que es lo de la reacción, y entonces lo que hay que hacer es la fisiología. Entonces hay que abrir la caja negra, pero entonces desaparece la psicología y se convierte en fisiología. La psicología desaparece y se convierte en psicología. Y entonces, claro, el problema, como ven, es tremendo, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Y es un problema que está planteado hoy día. Lo que ocurre es que después se ha planteado otra vez, ha habido otro renacimiento de la conciencia, con la psicología cognitiva, con la revalorización de la mente. Todavía se dice tengo en mente, todavía se dice tengo en mente, lo dice una clase semiculta, ¿verdad? Dice, no, tengo en mente, en lugar de decir, hombre, pues tengo el proyecto de irme a San Sebastián, tengo en mente, eso parece que eleva, que dice esto, ¿verdad? Tiene una mente que eleva. Claro, este concepto había quedado completamente arrumbado, y concretamente en mi generación es una cosa ridícula, vamos, que lo quitamos de la tecnología, por influencia individual del behaviorismo, tengo en mente, ¿qué es eso? Tengo en mente. Sin embargo, entonces, ¿qué ocurre? Que se puede simplemente eliminar la mente reduciéndola a una caja negra, porque si la reduce a caja negra está por ahí funcionando el alma de Descartes, y la glándula pineal, ¿verdad? De algún modo no sabe cómo. Ahí no sabes lo que pasa, sí, hay el alma que está en la glándula pineal, sentada en la silla del Fenómenos, viendo lo que pasa e introduciendo de algún modo. Claro, esa es la teoría cartesiana, que todavía es más rara, ¿verdad? Entonces, la caja negra es un concepto sumamente oscuro también él.
pero si la caja negra la reduce la fisiología del sistema nervioso, entonces desaparece la psicología, es decir, ahí no hay forma donde meterla. Entonces, ¿qué quiere decir el renacimiento de la mente? Por ejemplo, en esta famosa discusión que ha habido estos últimos años entre Crick, el famoso descubridor del ADN, de la hélice, Crick es el ataque a la frontal más grosero que cabe a la psicología. La psicología es pura fisiología, ¿verdad? Simplemente. Es decir, la psicología, él traduce enteramente todas las expresiones que tienen un sabor psicológico, ¿verdad? Pues en términos fisiológicos, ¿verdad? En términos de disparos de neurona, y eso es, si yo veo el color verde ahí, es pues porque el color verde es un conjunto de disparos de neuronas que él ha podido determinar, y entonces la psicología desaparece. El contradictor de Crick, como saben, que hizo mucho ruido también hace, 6 o 7 años, que todavía sigue por ahí, fue Searle, ¿verdad? Que defiende la conciencia, el mind. Claro, la defiende de un modo muy especial. El gran descubrimiento de Crick, de Searle, es, lo que él cree que ha hecho el gran descubrimiento. Ha descubierto, según él, que la conciencia es biológica, que no es espiritual, no es metafísica, es biológica. Ahora, ¿qué quiere decir con biológica? ¿No? ¿Qué quiere decir con biológica? Dice que tiene una función biológica en la vida del individuo. Muy bien, tomando que es biológica, pero de eso no se trata. Si desde el punto de vista nosotros, biológico quiere decir algo que es corpóreo, ¿verdad? Y que se puede pues rasgar, juntar, hacer cirugía, hacer estudios de laboratorio. Entonces, decir que la conciencia es biológica no quiere decir absolutamente nada, es algo que se diga esto, es algo que es simplemente, a mi juicio, un modo de disimular el problema, confiriéndole a la conciencia una función no metafísica, sino pragmática, útil, ¿verdad?, para la vida. Muy bien, pero no le llames biológica, llámalo de otra manera, porque no es biológica, no es biológicamente hablando. Vamos, la idea que vamos a exponer aquí, cuando acabemos la primera fase, es la siguiente: que lo que llamamos conciencia, lo que se llama conciencia, las formas de conciencia, esto viene a ser lo que llamamos nosotros M2, materialidad M2, el segundo género de materialidad. Y entonces la idea de conciencia, claro, pues existe. Hay una, conciencia, llamémosla, es que no es conciencia, vamos a decir estado de conciencia, porque hay que utilizar la terminología de los que... Una pregunta en relación con lo que acabo de decir, sobre el estatus categorial de ciertas ciencias humanas, dos concretamente. La sociología de Weber, llamada sociología de la Verstehen, primero, y segundo, la teoría de los partidos políticos en la línea de Michels. Disciplinas como estas, que tienen un estatus académico consolidado, o sin duda alguna, ¿son teorías políticas o son teorías psicológicas en el sentido despreciable que se utiliza Rousseau? Lo de Michel es sociología empírica, son clasificaciones, y lo de Weber lo mismo. Lo de Weber, toda la teoría del Verstehen, eso es distinto, porque la teoría del Verstehen viene muy de atrás, como sabe, viene de atrás, de Dilta y tal. El Verstehen es la comprensión, Verstehen y Erkennen, conocimiento y comprensión. O sea, que habría ciencias, eso viene de Windelband y de atrás. O sea, habría ciencias de conocimiento, y habría ciencias que no conocen, sino que comprenden. Y la comprensión, pues es una especie de forma de conocimiento semibiológico, de unos ánimos pragmáticos, de unos ánimos a otros, que no se puede formular, no se puede formalizar, pero que si yo comprendo perfectamente, para utilizar el ejemplo más biológico que lo utiliza mucho el Verstehen. Es decir, cuando voy por el campo y me ataca un animal, veo un animal, entonces inmediatamente reacciono porque he comprendido lo que
lo que ha pasado, que he comprendido rápidamente la situación. Esa comprensión, si expuesta en términos de conocimiento, es muy difícil de decir, muy pedante además. Es decir, no es que yo he visto aquí una mancha que se ha movido en ángulos de tanto por ciento, ¿verdad? Y no se puede describir. Entonces, sin embargo, el diagnóstico de la situación rápidamente yo he comprendido lo que pasa aquí, lo he comprendido. En cambio, no se puede decir que he comprendido, pues qué sé yo, que he comprendido o que tiro estribo que al suelo. Porque sencillamente para entender eso tengo que aplicar otros métodos. No se puede decir que he comprendido, lo he entendido o lo he conocido. Conozco que ha caído, pero no lo he comprendido. No hay nada que descifrar allí, por así decir. En cambio, en la conducta biológica, y por supuesto humana, sí. Entonces, claro, Max Weber utiliza ampliamente la idea del Verstehen, la idea de la comprensión. Pero eso es otra cuestión aparte. Pero eso no es tampoco psicología, en el sentido de que la psicología sea únicamente psicología comprensiva. Toda psicología objetiva pretende ser por puramente conocimiento. Empezar a medir tipos de relación, poner semblantes y ver las diferencias entre unos hombres y otros, hombres y animales, ver las preferencias de unos estímulos o reacciones por otros, y entonces pues, establecer criterios y demás. Es decir, que sigue siendo conocimiento. Pero no, a lo que iba yo aquí ahora, a lo que íbamos. Que entonces la idea de la psicología como de los réditos que sea como M2, que será el punto de los más importantes, yo creo que tenemos que poner aquí, pero los más difíciles, la idea de M2 no es científica. ¿Por qué no es científica? Pues a mi juicio no es un campo científico por una razón muy sencilla, a mi juicio, porque M2 no es corpóreo. Es decir, no es un cuerpo interno, como decía Husserl, el inner life, no hay, el cuerpo interno es a mi juicio es una aberración, no hay cuerpo interno. Eso es una sustantivación de Husserl y de otros, Merleau-Ponty y otros muchos, en donde el cuerpo interno empieza a ser una cosa que recuerda, el otro día lo decíamos, a los canacos, ¿verdad? Que el pensamiento está en el vientre. No hay cuerpo interno, no es cuerpo interno, es incorpóreo. M2 es incorpóreo. Lo cual no quiere decir que no sea material, ahí está la cuestión, que no sea material. Y tenemos que demostrar por qué, porque es material. Y entonces, es material en virtud de su topología, pero luego hablaremos de esto. Entonces, ¿por qué, sin embargo, admitiendo o reconociendo la existencia de una materia M2, por qué no es un campo científico? Según la teoría del cierre, la cosa es clarísima, porque no tiene una instancia fisicalista, porque es incorpóreo. Porque para que una ciencia sea tal, tiene que tener cuerpos. Y cuerpos no por el materialismo, sino porque únicamente los cuerpos son operables. Solamente se puede hacer operaciones con cuerpos. Operaciones en el sentido que lo utilizamos, operaciones quirúrgicas, entre comillas, ¿no? Y entonces M2 no es operatorio. No es operatorio. Las operaciones aparecen precisamente en el cuerpo externo, el único cuerpo que hay. Decir cuerpo externo es una redundancia, en el cuerpo, claro. Es como cuando dice madre biológica, coño, madre biológica. La otra será madre institucional, pero la madre es la madre biológica. Entonces dicen, es que madre biológica, coño, pues di madre, y escuchan decirte ya madre biológica. Pues aquí lo mismo es cuerpo externo, coño, es cuerpo. El cuerpo interno es como un círculo cuadrado, ¿no? Y sin embargo, esta idea de Husserl, que ha penetrado tanto, vamos, que está en la base de todas las discusiones sobre este asunto. Ahora bien, el hecho, y aquí viene la cuestión, el hecho de que M2, por ejemplo, sea incorpóreo, ¿quiere decir que no exista? Ese es el asunto. Que por tanto que podemos, por delante paréntesis, desconocerlo y que no podemos decir nada de él, a mi juicio es completamente erróneo, eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque, por muchas razones, pero principalmente porque cuando un individuo está dando un relato de su propia, de una experiencia suya personal, pues lo entiende todo el mundo. Lo entiende todo el mundo. Es decir, eso, pero vamos, es lo que entiende primero. Es decir, pues, yo estuve ayer
discutiendo con tal, o iba en el coche, entonces vi que venía uno, choqué, me produje un gran dolor, y efectivamente me dio un golpe, ¿verdad? Me produjo un gran dolor, pues todo eso lo tiene todo el mundo. No es que es la cosa más trivial que pueda haber. Lo que pasa es que eso no es científico. ¿Por qué no es científico? Porque no caben operaciones ahí. Pero en cambio, a mi juicio, cabe un tipo de ciencia que se corresponde en aquella clasificación que hacíamos de las ciencias como saber hacer, luego ciencias doctrinales, aquella segunda clase de ciencias, las ciencias doctrinales. Pues esas ciencias doctrinales, que es la ciencia aristotélica, en el fondo es la ciencia de los segundos analíticos, se parte de unas premisas y se sacan consecuencias, la ciencia doctrinal. Es decir, la ciencia, tal como Aristóteles la presentó los segundos analíticos, que luego la heredó precisamente, la teología dogmática, y luego entre las obras más famosas de ciencias de este orden es la ética de Spinoza. La ética de Spinoza todo el mundo la entiende. No la puede entender, un hombre es un poco molesto y a ver cómo demuestra el arrepentimiento no es virtud, ¿verdad? Todo el mundo entiende lo que dice Spinoza, el arrepentimiento no es virtud, estarás en contra con él, ¿no? Pero todo el mundo entiende que es eso. Y vas ahí a cómo demuestra la proposición y lo entiendes. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el arrepentimiento de virtud no tiene sentido? Como decía Karl, no tendrá usted, tiene sentido pleno, absolutamente sentido pleno. Entonces, ¿por qué no es científico? Pues porque no es susceptible de un tratamiento operatorio, como ocurre con los objetos matemáticos, los químicos, los físicos, etcétera, los geológicos. Pero ciencias en el sentido de las ciencias positivas de que vamos a hacer el cierre. Pero hay una ciencia en el segundo sentido de que hablábamos, que es la de Aristóteles, para la etología, que es la de Spinoza, por ejemplo, lo digo como ejemplo eminente, ¿no? En donde hay un material abundantísimo de experiencias, de fenómenos, un material abundantísimo de experiencias que resultan previamente organizadas mediante ciertos principios que por ejemplo, los axiomas de Spinoza, ¿verdad? Todo ser quiere conservarse en el ser, pues un principio. Y con eso empieza a organizar lo demás, a deducir, y organiza, pues tal como organiza Spinoza su ética, organiza aquellos principios con una ciencia que no es una ciencia positiva, pero tampoco es un conjunto de sinsentidos, no es metafísica tampoco, no es metafísica, ni siquiera es filosofía, o puede no serlo, simplemente lo más parecido es la psicología. Lo más parecido es la psicología del ego, esa es la cuestión. Y entonces, por eso que cuando hablamos de ciencia o no de ciencia, pues hay que discriminar totalmente de qué estamos hablando, es una confusión completa. Bueno, pues estamos hablando del ego, que es el objeto de nuestro análisis. Entonces decimos, el ego, estamos hablando del ego institucional, del ego categorial institucional. ¿Por qué categorial? Hombre, categorial porque el ego aparece en algunas disciplinas científicas que son categorías estrictamente científicas o son parecidas a categorías. Por ejemplo, M2 no es una categoría, porque no hay una ciencia de M2. Pero es un género supremo, en el sentido de Porfirio, un género del material decíamos, pero no es un género noseológico, pero se parece un poco en la medida que su campo lo recorren algunas ciencias, ¿verdad? En ese sentido, por analogía. Bueno, pues entonces, para recapitular lo que ya hemos dicho, si distinguimos dos partes de la realidad, lo que llamamos naturaleza, lo que llamamos cultura humana, no animal, cultura humana, y como criterio de distinción utilizamos las instituciones. Decimos, cultura humana es todo aquello que contiene instituciones, naturaleza es lo que no contiene instituciones. Bien. Pues por ejemplo, un ejemplo que hemos analizado en otras cuestiones hace muchos años, una lanza tiene un mástil y una punta de lanza. Una lanza es una institución. Para entender en un yacimiento, que es este objeto que está allí, un mástil y una punta que a lo mejor están separados, pues hace falta
un análisis de tipo beta-operatorio, es decir, esto lo puso alguien aquí, ¿verdad? Cosa que no ocurre para entender, pues por ejemplo, la relación de una hoja y el pedúnculo, ¿verdad? Porque aquello no lo ha hecho nadie, no hay ningún demiurgo que lo haya hecho, es decir, aquello son cosas totalmente diferentes. Entonces, las hojas con respecto al árbol no son instituciones, pero la lanza es una institución. En este caso es una institución tecnológica, es una construcción hecha por sujetos, por demiurgos, ¿verdad? Y entonces la idea de institución, cuando decimos ego institucional, estamos diciendo que el ego es una institución. Una institución. El ego de que estamos hablando. Pero que además hay un ego natural, que es el que pretenden, sobre todo los etólogos, el que pretenden estar constatable en animales de prácticamente de todas las especies y géneros, ¿no? El ego, que no solamente son racionales o raciomorfos, sino que además tienen un ego. Es una cosa que también ha estudiado entre los etólogos. Y hay un estado de conciencia, cosa que también se daba ya desde el siglo XIX, no es una cosa nueva. Precisamente esto fue eliminado precisamente bajo la cuestión de antropomorfismo, que dejamos las descripciones de Fabre, en donde hacía descripciones de insectos o lo que fuera, pero parecían que eran proyecciones del propio Fabre, que era antropomórfico, que no era científico. Claro, esas descripciones quedaron, ya esa objeción quedó fuera de lugar completamente cuando empezó la etología en serio. Cuando empieza Paul Fries a describir el lenguaje de las abejas y la licencia de las abejas y la conducta de las abejas, pues está haciendo lo mismo que Fabre, lo que pasa es que en plan ya científico, porque además, como ya predice, y ahora yo voy a decir que esta abeja que está aquí haciendo la danza redonda, esa está anunciando que hay una fuente azucarada a 3 kilómetros en esta dirección y en tal sitio, y efectivamente, después de hacer van allí y encuentran la fuente. Claro, eso ya empieza a ser para las mayores, ¿no? Allí es cuando aparece la etología, aquí empieza ya a ser para las mayores, porque ahí hay una conexión ya realmente científica, ¿no? Bien. Y sin embargo se está utilizando continuamente pues conceptos M2, ¿verdad? Las abejas que buscan, que tienen hambre. Claro, el hambre se puede traducir en términos fisiológicos mucho mejor que términos puramente pues estado de conciencia, ¿no? Sensaciones anestésicas o de pasión. Pues entonces, la idea en que estamos moviéndonos es esta, que el ego, que lo que llamamos ego, es ante todo ego institucional. Dicho de otra manera, que el ego es un proceso que no es natural, que no es biológico, que supone una tradición de instituciones humanas desde el Paleolítico y que por tanto no se encuentra en los animales, que luego habrá cosas parecidas, pero no ego propiamente. El argumento fundamental, claro, positivo, es que el ego va ligado al pronombre personal de primera persona y al segundo, el yo, tú, él, etc. Y que los animales no tienen pronombres personales. Ese es el asunto principal. Es uno de los argumentos desde el punto de vista positivo, no el único, Pero, es decir, el ego va ligado al pronombre personal. Si alguien no sabe decir yo, no tiene la idea de yo. Por lo menos la tiene un totalmente distinta. Ese es el argumento definitivo, desde el punto de vista positivo. Entonces, hombre, es que tiene algo parecido al yo. Bueno, sí, todo lo que usted quiera, pero el yo no, el concepto de yo no. Es como se dice, bueno, la sonata, una sonata para piano. Sí, bueno, la sonata para piano es esto. Sí, pero es que aquí, mire, aquí resulta que el chimpancé ha hecho ahí una danza bueno, pero eso no es una sonata, es una cosa distinta, se parecerá porque hace ruido, tiene un ritmo, pero es totalmente diferente. No vamos a mezclar una cosa con la otra. Es decir, la forma de sonatas es una estructura histórica que supone milenios y milenios de historia de la música, entonces no se puede decir que está tocando una sonata, ¿verdad? Porque están ayudando de golpes en una tribu, eso no es una sonata, es otra cosa diferente, en la que no confunda usted el sonido con velocidad, más que de un modo tan grosero, ¿verdad? Decir que eso es una sonata, pues no es una sonata, es otra cosa diferente. Pues aquí pasa lo mismo, es que tiene ego. ¿Por qué? Hombre, porque siente, porque sufre, lo de Fuchs que decíamos el otro día, porque el chimpancé sufre, siente, llora, sí, todo eso, pero eso no quiere decir que tenga ego. Prueba el canto. El niño lactante llora, sufre, etcétera, y no tiene ego. Vamos a estar totalmente reconocido. Un niño de 5 o 6 meses llora, sufre, todo lo que quiera, ¿verdad?
pero no tiene ego, porque el ego aparecerá más tarde. Y entonces confundir el ego con conductas o disposiciones orgánicas o con M2, porque el M2 también afecta a los animales, ¿no? Llamamos M2 también afecta a los animales, es diferente. Bien, entonces, tenemos que hablar de relaciones de M2 con el ego, pero en fin, esto ya en su momento. Bueno, en total, que entonces, este ego institucional lo referíamos sobre todo al ego estudiado por los psicólogos del ego, a los psicólogos del ego que decíamos el otro día, y la gran psicología que estudia el ego, que quedó un poco entre paréntesis con la venida del behaviorismo, pero que ha vuelto después de otro modo diferente a reexponerse otra vez, ¿no? Otra vez como natural. Nos referíamos sobre todo a Boom como el fundador de esta dirección, con precedentes, todo lo que se quiera, pero vamos, la gran obra de Guillermo Boom, que además fue el creador, como dijimos, del primer laboratorio de psicología, el Leipzig, ¿verdad? Boom con un espíritu positivista como el primero. Entonces la obra de Boom es los fundamentos de filosofía, de psicología, y al mismo tiempo pues una obra de metafísica, tiene unos tomos sobre metafísica muy apreciables, una de las grandes figuras de la filosofía y de la psicología del siglo XIX, totalmente olvidado, ¿verdad? Probablemente figura en la historia de la psicología, pero a Boom no se le lee hoy. Sin embargo, Boom, a mi juicio, bueno, y a juicio de muchos, que es opinión mía particular, ¿no? Boom es, yo creo, una de las grandes figuras y sobre todo representante de este ego psicológico, que luego, según la tesis que vamos a mantener, no es un ego psicológico en el sentido que Boom creía. No es un ego natural, es un ego institucional, esa es la cuestión. No es un ego biológico. Esta es la dificultad en la que estamos. Bueno, pues vamos a decir dos palabras sobre Boom. Dos palabras sobre Boom, porque luego el otro día citamos a Boom, luego citamos a discípulos suyos, también de discípulos suyos. Por ejemplo, William James, por ejemplo, Lipps, y otros muchos, ¿verdad? Es decir, Ali Miller, es decir, hay toda una floración de discípulos de Boom que llegan, Fender, que llegan pues prácticamente hasta nuestros días, casi sin solución de continuidad, y que seguían funcionando en sus laboratorios independientemente en polémica con el behaviorismo. Lo que pasa es que lo que llegó sobre todo en muchas facultades, en España concretamente, fue el behaviorismo frente a todo lo demás, ¿verdad? Pero claro, era una moda, realmente es una moda, sobre todo cuando se descubrió que en experiencias muy cuidadas behavioristas estaban intercaladas multitud de experiencias psicológicas en el sentido de Boom, es decir, que estaba continuamente, era prácticamente imposible de determinar. Bueno, pues vamos a decir dos palabras sobre Boom, un poco para centrar la situación. Entonces, Boom es muy interesante, primero, sobre todo por las relaciones con Husserl. Mejor dicho, las relaciones de Husserl con Boom, es muy distinto, ¿eh? Es decir, Boom tiene un concepto de psicología muy original, porque dice Boom que la psicología tiene por objeto la experiencia exactamente igual que las ciencias naturales. Tanto una roca, o el ejemplo de una roca, como un estado de ánimo son objetos de experiencia. ¿Están ahí, verdad? Aquí está la roca y aquí tengo yo un dolor de cabeza, ¿verdad? Es una cosa real. Es que no es dolor de cabeza. Y a mí, déjate de historia, a mí me duele la cabeza, ¿verdad? Es que no es la cabeza, es que no es dolor de cabeza, es que es el cerebro. A mí qué me importa, yo lo que estoy diciendo es que tengo dolor de cabeza. Como cuando vas al dentista y dices que me duele aquí. No, que yo estoy equivocado, que no me cae, que me duele abajo. Bueno, bien, es la muela de abajo, será de abajo, pero a mí me duele aquí, señor mío. Tiene que explicarme por qué me duele aquí. Me ha pasado a mí con dentista. No, que no me duele ahí. Hombre, me va usted a decir que me duele ahí abajo, que no, que me duele ahí arriba. Ahora explique usted cómo se produce ese reflejo, ¿verdad? Que me da aquí arriba, ¿no? Es muy cómodo decir. No es que es una ilusión tuya, coño, explique la ilusión, porque yo no me estoy inventando la ilusión, a mí me duele arriba, no abajo. Y ahí está el doble plano, claro, el doble plano. Por dice, bueno, hay dos la experiencia es única, es la tesis de Boom. La experiencia es una sola, es única. Lo que pasa es que tiene dos perspectivas, esta es la cuestión, ¿verdad? Hay dos perspectivas. Una es la experiencia externa, que es la roca, y otra la experiencia interna, que es el dolor de muela. Yo pondría este ejemplo, ¿no? La experiencia interna.
Y entonces, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Pues la pena de Dios con dos perspectivas. Bueno, y estas dos perspectivas, ¿qué ocurre? Entonces, Boone desarrolla esto de la siguiente manera muy curiosa. Entonces, es donde se ve claramente, a mi juicio, la proximidad con la fenomenología de Husserl, aquí en este punto. Dice Boone, bueno, es que propiamente la experiencia externa, la experiencia de la piedra, es una experiencia mediata. Porque yo, para hablar de la piedra, primero tengo que haberla visto, ¿verdad? Primero la veo y luego la pongo allí. De manera que, en el fondo, la experiencia de la piedra es mediata, mientras que la experiencia del dolor de muelas es inmediata. Entonces, la distinción no es fuera y dentro, sino inmediato. Entonces, díganme ustedes si no hay semejanza total entre la experiencia inmediata de Husserl y los fenómenos de conciencia pura, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Es decir, lo que está haciendo Husserl es descubrir el Mediterráneo completamente. Descubrir una experiencia originaria pura que se ha hecho la epogé, claro, con todos los arreglos y precisiones posibles. Epogé, que no existe, que sí existe, que esa piedra no existe, pero queda recogida enteramente, ¿verdad?, en la reducción, que todo lo que usted quiera, pero en el fondo es lo que está diciendo el otro. La experiencia pura de Husserl ¿tiene alguna clase de identificación con los juicios sintéticos a priori? No. Husserl no quiere decir nada de eso, no. Husserl, una de las tesis de Husserl es que la pura descripción, que no quiere hacer ninguna teoría. Husserl es descripción pura, descripción de lo que hay. Por eso dice, nosotros los fenómenos somos los verdaderos positivistas. Yo digo, hay esto, no quiero saber nada, hay dolor de muelas, yo no sé de dónde viene ese dolor. Entonces, y si es un juicio, no, simplemente constato y estudia las condiciones como se constata. Es un fenómeno que está ahí, que no puedo negar, ¿no? Como cuando veo verde. Pues aquí está el verde, ahora, ¿por qué está el verde ahí? Pues qué tipo de rayos hay, qué tipo de pigmentos, pero es esta cuestión. Aquí, lo que yo constato es que aquí veo verde. Y además es lo que lo ve mucha gente. Entonces, eso es fenomenología, eso es lo que llamamos fenomenología. Palabra que lo puso Husserl en fundamento, pero que fue Hegel, como sabemos, quien creó este concepto, de fenomenología del espíritu. Bien. Entonces, la idea de la experiencia inmediata, pues está a la misma escala, claro, con menos refinamientos. Claro, por supuesto, Husserl introduce una cantidad de refinamientos pues muy de alabar, pero vamos, que en el fondo es lo mismo, ¿verdad? Es una experiencia inmediata, primaria, que simple, que no depende de otras cosas, que no seduce nada, sino simplemente se constata, que ni siquiera aplica la noción de si existe o deja de existir, porque lo pone todo entre paréntesis, es la famosa epogé. Yo simplemente, el árbol que tengo ahí enfrente, el famoso árbol que Husserl, yo veo ahí este árbol, y el árbol que yo veo, que no me acuerdo si era un manzano en flor, no me acuerdo lo que era, en las ideas, ¿verdad? Lo veo ahí, y entonces, claro, inmediatamente yo dudo, de modo cartesiano, si ese árbol existe o no existe. Claro, porque puede ser que lo descartes, ¿no? Y dice, bueno, esto es igual, yo lo pongo entre paréntesis, a mí que exista o que no exista es lo mismo, lo que yo digo es que lo estoy viendo. Y entonces, este hecho de que lo estoy viendo, cuando lo pongo entre paréntesis, sin quitar nada, ni poner nada, simplemente que constato que en este momento yo estoy viendo aquello, esto es el fenómeno puro. Y no hago ninguna teoría, simplemente constato esto. Claro, precisamente por eso la fenomenología en ese método tenía tan pocas posibilidades de desarrollarse, porque son descripciones, bueno, y hay tratados de psicología, de fenomenología. Quizá Tomás recuerde un libro que publicó, bueno, in memoriam ya, Montero, una aplicación de la fenomenología, una cosa que da pena ver, no sé si lo leo. Montero Moliner. Sí. Él escribió un libro de fenomenología de la vida cotidiana, vamos, que da vergüenza ajena, es una cosa de sonrojarse, claro, es una serie de bobadas. Estoy sentado en mi sillón, cojo la pluma, pues bueno, muy bien, ¿verdad? Es decir, son descripciones que lo hace mucho mejor un novelista, ¿verdad? Y él intenta que sea fenomenología pura, pero claro, son trivialidades completamente triviales, ¿sabes? Entonces, claro, que intenta disimularlo aplicando la epogé. O sea, yo no sé si existe o no existe la pluma, pero yo creo que cojo la pluma y las cosas de ese tipo. Bueno, pues muy bien. Todo, estar ahí refinando cosas que no, vamos, que se ven inmediatamente. Bien. Acaba él en Valencia. Sí, claro, por eso lo decía. Bueno, pues nada, en dos palabras. Las ideas de Bulma, no, las resumo en un momento.
las ideas de Boom van por este camino. Entonces, este mundo de experiencia inmediata pues está constituido por muchos elementos, muy complejo, hay que analizarlo, y empezamos a establecer los elementos primarios. Estos elementos, él distingue primeramente las sensaciones y los sentimientos, ¿verdad? Las sensaciones pues son las sensaciones de Miller, las sensaciones, las cualidades secundarias que decían los escolásticos, que vienen a ser lo que los ingleses llaman los qualia. Son las sensaciones secundarias, que son las cualidades, pues el rojo, verde, dulce, amargo, en fin, la ley específica de los sentidos de Johannes Miller, ¿no? O sea, hay una serie de sensaciones, cada una con cualidades distintas, y estas serían elementales, ¿no? Que se producen al excitar un par nervioso determinado, pero verde, sonido, etcétera. Y luego los sentimientos, agrado o desagrado, etcétera, etcétera. Y entonces estos sentimientos y estas sensaciones, pues vamos analizándolas con experiencias, vamos, abundantísimas, pero que en el fondo pues es todo trivial, porque ya sabemos lo que da de sí, ¿verdad? La ley de Weber-Internet, estas cosas, ¿no? Y luego pues se van organizando, y aquí empieza, vamos, para abreviar. Entonces, entre estos complejos de sentimientos y sensaciones que se van formando, aparece la voluntad, las tendencias, las voluntades, y las voluntades, la voluntad, cuando va unida a representaciones, se convierte en la famosa apercepción, la percepción. Y entonces esta percepción, pues cuando va estableciendo cada vez más potente y va en torno a ella organizando todos los demás elementos de la conciencia, entonces aparece la conciencia cuyo núcleo es el yo. Entonces el yo es el núcleo de la conciencia, una palabra. Esa es la idea fundamental del yo de Boom. Entonces el yo aparece como el núcleo de la conciencia, y por tanto el yo no es una sustancia. Es la idea también de Boom, muy importante, ¿no? El yo no es una sustancia, sino que Boom contraponía el sustancialismo de Descartes, San Agustín, de escolásticos, a lo que llamó actualismo, el actualismo. Es decir, no hay el yo, y en general la conciencia no es una sustancia, sino que es actualismo. Actualismo que él encuentra su origen en Aristóteles, porque Boom conocía muy bien toda la historia de la ciencia y de la filosofía, ¿no? Encuentra que la idea de alma de Aristóteles se puede interpretar en forma actualista, porque el alma es la forma del cuerpo, el acto del cuerpo, entonces sería actualismo. También la teoría de Hume del alma pues sería actualista, también Kant sería actualista, es decir, Boom intenta pues barrer para casa, intenta reinterpretar todo lo que puede en términos de actualismo, ¿no? En el fondo, actualismo, lo que quiere decir Boom es que el alma o el ego, la corriente de conciencia, es simplemente la unidad fundada por la síntesis de todos los elementos. Es decir, cuando los elementos de la conciencia van tomando contacto unos con otros, van formando un tejido cuya unidad está en el propio tejido. Es lo que decía Hume, en el fondo. Aquel famoso ejemplo de Hume del collar, ¿no? Cuando vemos un collar de perlas y vemos que las perlas están unidas porque tienen un hilo debajo, el hilo debajo pues se puede quitar, y las perlas, el hilo sería el alma, ¿no? Las perlas serían los estados sucesivos de conciencia, pero si quitamos el hilo, las perlas pueden seguir unidas por otros procedimientos, entonces no hace falta el alma. Simplemente eso es el actualismo, una forma, y como Boom cita también a Hume, sería una forma de actualismo. De manera que el ego sería simplemente el núcleo del actualismo. Y ya termino. Y ahora, fíjense qué saltos da Hume. Claro, este ego, pues naturalmente es individual, por supuesto, pero luego entre los egos hay también conexiones. Se acuerda de la monología de Leibniz, igual que Husserl después, exactamente igual, la monología de Husserl, y después de Leibniz, y después abre el capítulo que Boom fue un pionero de la psicología de los pueblos famosa, esa es la idea de Jung,
la psicología de Boone, la psicología de los pueblos. Psicología de los pueblos en donde Boone prácticamente toma contacto con la etnología. Prácticamente la psicología de los pueblos, que es un libro muy bonito, por cierto, pues toma contacto con la etnología. Entonces trata de los mitos, de las religiones, de los héroes, ¿verdad? Una teoría de la religión muy interesante, ¿verdad? Y entonces de carácter evolutivo. En total que toda esta psicología de los pueblos, para Boone, va formando. Claro, Boone se le ha criticado mucho por sus relaciones con Bismarck, en fin, la psicología al servicio del Estado, al servicio de la organización, pues eso, pues de Bismarck y del capitalismo, no entiende cosa que es verdad, claro, la psicología apareció así además. La psicología, pero eso ya es del javierismo. En Estados Unidos, como saben, la psicología apareció con los arbitres, cuando tuvieron que improvisar la organización del ejército en la Primera Guerra Mundial. Rápidamente había que seleccionar y clasificar ahí a los quintos a ver por dónde iban. Entonces se hacían unos test, allí empezaron los famosos test de inteligencia, que después, que ya en Francia tenían una tradición con Binet, etc. Bueno, total, lo que quería yo subrayar es como Boone, con este voluntarismo, encuentra que la experiencia es única, que en el fondo la realidad es única. Boone es realista, no es idealista, dice que la experiencia externa no es simplemente una proyección de la interna, sino que las dos forman parte de una especie de realidad común, una realidad común que recuerda mucho a Schopenhauer, pasa que en clave no metafísica, sino en clave positivista, ¿verdad? Y que hay una sola realidad que tiene dos caras, por así decir, pero que en el fondo de los fenómenos externos incluso hay una voluntad también, una voluntad que es Dios, una palabra. O sea, que resulta que es un yo, o sea, resulta que el ego de Boone acaba siendo un ego trascendental porque está Dios por ahí, ¿se da cuenta? Eso es lo que quería decir. Es decir, que pero esto lo vamos a ver repetido en todo lo demás, lo vamos a ver repetido en William James, en Leibs, en todo lo demás. Desde ahí está siempre, digamos, en Alice Miller y estos que eran católicos, claro. Hessen, que eran católicos, pero estos no, estos eran... Boone no era católico, vamos, sería de formación protestante. Vamos, él se comporta pues como un positivista, ¿no? Completamente al margen de... Y las cuestiones que se con la religión pues, parecen completamente racionalistas en todo orden de cosas, ¿verdad? De manera que entonces la idea que yo quería simplemente subrayar aquí, y otro día la matizaremos, es como Boone tiene una teoría del yo, fundamento de la psicología suya, porque es la unidad del enlace de todos los elementos de la conciencia. Ese yo lo hace consistir en actividad, en voluntad, lo que recuerda Fichte completamente. La actividad, el yo es actividad pura, ese yo es individual, pero entre los egos hay también relaciones que se parecen a las monas de Leibniz, según y luego entre todos los fenómenos hay una especie de ego supremo que está más o menos dirigiendo a todas y que no tiene los caracteres de Schopenhauer, el mundo como unidad representa una voluntad nihilista, ¿verdad? Sino que tiene todo lo contrario. Boone más bien es armonista, diríamos, todo va bien, ¿verdad? Y entonces, ese ego termina siendo Dios, termina siendo una especie de un ego absoluto, termina siendo Dios, que se parece mucho otra vez pues al Yahvé de que hablábamos al principio. Es Yahvé, en el fondo es Yahvé. Por eso decir, hombre, ¿en qué se diferencia el ego de Boone de Yahvé, de la Biblia, del Éxodo? Pues, hombre, claro que el Yahvé de la Biblia pues es un Dios revelado por Dios a Moisés, pero en el fondo lo mismo, lo que está diciendo Moisés es lo que está diciendo Boone al final. Están en plena metafísica los dos, ¿verdad? Y sin embargo, los métodos de obtener estas cosas han sido los mismos. Pues nada, ya seguimos con esto porque nos tenemos el día próximo exponer rápidamente lo de las ideas de William James y de Leibs y de Leibs son interesantísimas. Ya. Los pilotes superiores se reconocen en el espejo y no son los sí, por eso, ¿no? Los espejos son los momentos principales, ¿no? Sí, pero los reconocer al espejo no quiere decir que tengan el yo, claro.
Y eso como Porque también los niños, no significa todo el espejo. Eso lo dio un la cama.